Pues amén. Nacional, porque el redil está lleno, lo cual es bueno, me alegra. Están como cuando tienes a alguien atado durante mucho tiempo. Digo que es uno de los regalos porque el otro es este. Y el Señor ha sido tan bueno y tan fiel para con nosotros siempre, pero no es gratuito. ¿En qué sentido? En que hay un versículo que yo siempre he tenido presente. No quiere decir que siempre lo haya llevado a rajatabla, pero Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis. Fijaos qué cosa tonta engañarse a uno mismo, porque uno, trata de engañar a los ser burlado. O sea, nadie va a engañar a Dios. Engañar a otras personas, pero a Dios de ninguna manera. Y lo que sigue a continuación es todo lo que el hombre sembrare, todo, sin duda, lo recogerá. Esto vale para las dos bandas. El que siembra maldad, pues sin duda recogerá y hemos sembrado y hemos sido fieles y obedeciendo, repito, con fallos, porque la perfección no existe, pero hemos tratado por todos los medios y siempre es nuestra intención, es nuestro interés hacer las cosas correctamente. Comencé hace unas semanas a hablar de algo que todavía seguimos en esa misma pauta. Y son aquellas cosas que nos dijo que tuviéramos muy en cuenta. Nos dijo que deberíamos hacer lo que Él nos está mandando. Recordad, la primera cosa que era congregarse. Hoy veo mucho hueco por ahí, pero es que tenemos una buena parte ya en el redil. Pero es un mandato congregarse. Y tiene una utilidad muy grande, porque la segunda cosa era santificarse. Es lo normal de un hijo de Dios, ¿no? Que se santifique, que busque limpiar su vida, porque si vosotros no traéis nada de atrás, os felicito. Me gustaría conoceros personalmente, porque todavía no conozco ninguno. Entonces tengo curiosidad por conocer a alguien que no traiga nada de atrás. Por delante está escrito además, no hay que buscar a nadie. Mirad que nadie os engañe. En Mateo 24, porque nos van a engañar. Y si hoy no te has dado cuenta que vivimos en un mundo que todo es mentira, que todo el mundo miente, que esto es un engaño, que para encontrar la verdad es en las iglesias y no en todas. En la cara y además mintiendo quien está en la obligación de defender nuestros intereses. Y la cuarta cosa era no dejarse marcar. Eso es un tema, ya lo hemos tocado, tiene que ver con toda la situación que estamos viviendo. Evidentemente está causando
pues muchas... Yo he decidido esta semana, no tengo opinión. No tengo opinión. ¿Por qué? Decir porque te lo voy a decir ahora mismo y es para... Dile, yo no tengo opinión, pero te voy a decir lo que opina Dios, lo que la Biblia dice. Y abres el Salmo 91, y dice, mi opinión es esta. Porque dicen unos que pasa, otros que no pasa, no sé. Yo en lo que estoy es en que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, al castillo mío, mi Dios, en quien con sus alas terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande, que en medio del día destruya. Y le tienes que seguir diciendo, mira, yo sé lo que me estás diciendo, sé que hay algunos que les pasan cosas. Bueno, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Pues dice, esto, entonces, ¿esto qué es? Lo que está más cerca. ¿Qué es lo que está más cerca en la frase? Que se habían olvidado de la justicia, de la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer. Pero no deja ahí la frase solo. Dice, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Lo más lejos. Diezmar hasta el comino. Yo no sé por qué no lo leen los que atacan el diezmo. No sé. Dice, no, es que en el Nuevo Testamento no dice nada. ¿Y esto entonces? ¿No es nada? Que el Señor diga eso. ¿O esperan que otra vez todo lo que en la ley, en los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, dice sobre el diezmo, lo vuelva a repetir en el Nuevo Testamento completo para que entonces diga, sí, ya es del Nuevo Testamento? Recuerda que Jesús era un judío, que estaba hablando con judíos. Y ellos entendían perfectamente esto. Nosotros somos los torpes, los gentiles, que hemos llegado después, llenos de ignorancia. Pero es importante saber que se lo dijo a los judíos. No tenía que repetirles otra vez nada, solo esta frase y ya la pillaron al aire. Ya sabían que el diezmo era un mandato de Jesucristo. Y cuando Pablo habla, dice, es que no dicen nada del diezmo. Pero ¿por qué lo van a decir si es que ya está dicho? ¿O es que lo que dice en el Antiguo Testamento no vale? ¿Es que lo que Dios ya habló pasó de moda? ¿Por qué lo va a repetir si es que ellos lo sabían perfectamente? Es más, Pablo, recordáis una frase suya en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Por qué sabían perfectamente de lo que hablaba Pablo? Porque le estaba hablando a judíos. En esa frase le está hablando de las fiestas solemnes. Dice, sabéis perfectamente. Y los judíos sabían perfectamente el diezmo. Pero nosotros tenemos que aprenderlo. Y estamos aprendiéndolo. ¿Verdad que sí? ¿Estáis tomando buena nota? Entonces, confirma la ley.
Mateo capítulo 5, versículo 18. Jesús confirmó la ley. Él no vino para echar fuera la ley, sino para cumplirla. ¿Recuerdas esto? Mateo 5, 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen, o sea, se acaben el cielo y la tierra, ese fin del mundo que están esperando todo el mundo por ahí, ni una jota, ni una tilde, que es el rabito ese que se le pone en los acentos, ni una tilde pasará de la ley. Recuerda que Jesús era un judío que le estaba hablando a judíos. ¿De qué ley le estaba hablando? De la de Dios. Hasta que todo se haya cumplido. Pues mira, aunque estamos cerca, todavía el fin no ha llegado. Quiere decir que todavía la ley sigue vigente. Y voy más allá. Obedecer sus mandamientos, o sea, obedecer su ley, es lo único que nos hace permanecer en su amor. Repito, yo no estoy opinando. Esto es mi conclusión después de leer Juan 15:10. Y en Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Por lo contrario, si no guardamos sus mandamientos, no permanecemos en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por eso cuando estamos hablando del diezmo no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo muy espiritual, muy, muy, muy espiritual. Tremendamente espiritual. Ahora, como ya os dije, cuando Jesús judío hablaba a los judíos, sabían perfectamente todo esto, pero nosotros no. Y lo entiendo porque no somos judíos. Y algunos, aunque tengamos ahí algún origen judío, de apellidos y de cosas, pero en el fondo no hemos sido judíos practicantes. ¿Qué concepto tiene la Biblia sobre el diezmo? Bueno, vamos a repasar los conceptos claros que sabía cualquier judío. ¿De qué diezmo? O sea, a ver, venga, ya voy a diezmar. Saco la cartera. ¿De qué diezmo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Levítico lo dice en más sitios, pero vamos a ver este. Levítico capítulo 27, versículo 30, dice, y el diezmo de la tierra. Recuerda, no había empresas, ni oficinas. No, era el campo para cultivarlo o el campo para pasear y pastorear vacas, ovejas, cabras. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Yahweh es. ¿De quién es? Es del Señor. Es que este es la primera cosa que tienes que tener clara. Porque todo el mundo piensa, no, es que el diezmo, primero crees que es tuyo. Y no, y que es de la iglesia. Bueno, no, es de Dios. El diezmo es de Él. Más claro, es que no ofrece ninguna duda este versículo. No hay que hacer estudios profundos para entender que todo el diezmo de la tierra de Jehová es. Es cosa dedicada a Yahweh. Y dice el versículo 32. Y todo el diezmo de vacas, porque algunos dicen, yo soy ganadero, me salvo. No. Y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, o sea, tenían una norma, ya sabes, yo no me las conozco todas, porque son muy largas y complicadas. El diezmo será consagrado a Jehová. Pero recuerda que la semana pasada hablamos de que el animal puro se redime y el impuro se sacrifica, se mata.
Recuerda ese concepto con respecto a los animales. Entonces quiere decir que toda la producción de todo lo que vivía la gente, de todo lo que vive la gente hoy, el diezmo es del Señor. Es de Él. Yo me quedaría aquí si tú entendieras esto. Porque entenderías esto que es de Él, entonces le preguntarías, ¿qué hago con lo tuyo? Porque recuerda, si lo administro bien, bien, buen siervo y fiel, ven para acá. Y si lo hago mal, siervo malo y negligente. Y echarle afuera, a las tinieblas, donde es el llanto y el crujir de dientes por el dolor. ¿Entiendes la gravedad del asunto? O la importancia, vamos a llamarle, del asunto. ¿Lo entiendes? Bueno, estamos examinándolo. Porque todo es consagrado al Señor. Ahora bien, ¿qué va a hacer Dios con esos diezmos? ¿Cómo se los mando al cielo? Ahora es que ni por correo electrónico. No hay forma de mandarlos al cielo. Bueno, vamos a ver qué dice Dios. Recuerda de su diezmo. ¿Tú recuerdas que cuando Dios creó aquel Edén, algún día lo vamos a conocer, por lo menos a saber de qué era, ¿no? Cuando Dios le dio aquel Edén, había de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Los ríos, bueno, dice, había oro, piedras preciosas, animales de todas clases. Hay especies que no conocemos, se han extinguido. De plantas también lo mismo. Todo, 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 de peces en el mar, todo, dice, y de aves. Dice, es tuyo. Menos un árbol. Yo insisto en esto cada año porque si Adán, que era una mente privilegiada, pura, que no tenía influencia de nada, nosotros venimos con un equipaje arrastrando pecados, costumbres, etcétera, inmenso. Adán no, estaba limpio. Y fue tan torpe Adán y Eva de antojarse por un solo árbol que Dios dijo, este no lo toque, es mío. ¿Por qué? Es lo que yo me pregunto y se lo voy a preguntar a Adán y Eva. A ver, ¿por qué os empeñasteis en coger el árbol que no teníais que coger? Teniendo toda esa riqueza, teniendo toda la riqueza del mundo entero, toda. Se empeñaron con el arbolito de Dios. Y dirás, no lo entiendo. Seamos sinceros. Si Él lo hizo, nosotros, menudo. Que estamos más contaminados ya que ahí donde trabaja Javi en la depuradora. Pero somos así. Por eso hay que estar repitiendo y repitiendo. Recuerda, es de Él. Ahora, ¿para qué lo quiere? Como es suyo, puede hacer lo que quiera con él, ¿no? Sí. Porque el 90% que es tuyo, Dios dice todo lo que quieras, es tuyo. Hay un concepto más amplio, no sé si me da tiempo hoy, pero en realidad la Biblia dice 4 partes. Porque la quinta parte es para Él, ¿y un quinto cuánto es? ¿Matemáticos? ¿Un quinto cuánto es? 20%, ¿no? Bien. Por ahí llegaremos a examinar eso también para afinarnos más en la administración. ¿Para quién son los diezmos? Bien, vamos a responder, la Biblia nos va a responder, Dios nos va a responder a través de la Biblia y a través de este mensaje que estoy compartiendo con vosotros en Números capítulo 18, versículo 21. Números 18, 21. He aquí, yo, Dios está hablando, he dado a los hijos de Leví, 12 tribus, ¿recuerdas? 12.
Y había una que era la de Leví y dijo, tú eres el que te vas a dedicar a ser intermediario. Ahora ya no tenemos intermediación, pero tú te vas a dedicar a intermediar. Leví se encargaba de todo el oficio sacerdotal, todo el oficio religioso. Dice, entonces, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. O sea, ese diezmo que el Señor dice que es mío, yo no lo quiero para nada porque en realidad todo es mío. Solamente te estoy probando como administrador, como hijo. Se lo vas a dar a los que me sirven a mí, a tiempo completo. Y dice además que va a ser para la tribu de Leví por heredad. Entonces, ¿por qué voy a esconderme yo? ¿Por qué nos vamos a esconder los pastores? Pero si es que es nuestra heredad, yo no tengo que ocultarme ni avergonzarme de que Dios nos haya dado por heredad los diezmos, que son muchos. ¿Y a ti qué te importa? Tú haz tu parte. Mejor, si yo lo que trato es de bendeciros, porque algunos ya nos han querido castigar con eso. Pues ahora no deis los diezmos. ¿Y sabe lo que ha hecho el Señor? No sé cómo, ni por qué, ni de dónde. Se han multiplicado las entradas. O sea, no hagas esa prueba, no te molestes porque no va a funcionar. O sea, castigo para nosotros, que es directamente Dios el que nos da eso. Si tú no tienes nada que ver ahí. Pero nada, Y no una, varias veces el Señor nos ha demostrado, es clarísimo eso. Dice, yo, mi parte, lo que es mío, mi arbolito, se lo doy a los levitas. ¿Quién son los levitas de hoy? A ver, pues nosotros, los que estamos a tiempo completo, porque tú vienes y miras aquí, ¡ay, qué bonito! Pero ¿tú crees que esto lo vienen a hacer ángeles por la noche? Estamos trabajando y trabajando, y ahora están allí unos cuantos con vuestros hijos, y estamos aquí, estamos en todos los lugares donde el Señor nos ha permitido estar, trabajando y trabajando. Y mira, no es necesario que lo hagas, pero si te surge un problema a cualquier hora estamos disponibles, pues se llama tiempo completo. Y recuerda, nuestra retribución, nuestra herencia son los diezmos. Bien, versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Yahweh en ofrenda, o sea, se le dan a Dios. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Pero tampoco es así, porque yo al final os voy a decir que sí. Que sí tenemos derecho a propiedades. Al final te lo digo. Versículo 31. Y lo comeréis, dice, en cualquier lugar. Es el tercer diezmo. No, el segundo. El primero es el diezmo de todo. El segundo era un diezmo especial para las fiestas solemnes. Y el tercero era para las viudas y los huérfanos. Y lo comeréis, el segundo, en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. O sea, todos los diezmos. Porque recuerda que hay ofrendas. Todos los diezmos son de los levitas. Tú te reto a que mires ahí donde pone la palabra templo. Te reto. Búscalo. A ver si encuentras la palabra templo en algún sitio. Que los diezmos eran para el templo. No, se llevaban al templo. Pero eran para los levitas, el diezmo. Porque las ofrendas, repito, había otro segundo diezmo u ofrenda que era para
el templo para las fiestas y un tercero para cuando iba la gente necesitada, darles. ¿Dónde entrego los diezmos? Porque esta es otra cuestión. Ay, ¿dónde diezmo, pastor? Bueno, yo siempre le digo lo mismo, no es que yo quiera acapararlo, pero cuando tú vas a un restaurante, aunque sea de una cadena muy conocida, que tiene restaurantes por todo el mundo, ¿a dónde pagas? ¿Comes en Madrid y te vas a pagar a Nueva York? Ya quisieras, ¿eh? No, voy a comer aquí y ahora cojo un avión y me voy a pagar a Nueva York. No, ¿dónde pagas? En el de Madrid. Me dice, ¿dónde diezmo? Pues donde estés comiendo. Donde te estén alimentando. Diezmo. Ofrenda ya es otra cosa que tocaremos en su día. ¿Dónde entrego los diezmos? Además es la Biblia muy clara. Deuteronomio, capítulo 12, versículos 11 al 14. Y al lugar que Yahweh vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestra mano y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Yahweh. Y os alegraréis, no vendrá con cara de que me están arrancando el alma, y os alegraréis delante de Yahweh vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas. Qué bueno tener empleados, ¿no? Eso quiere decir que va bien la cosa. Y el levita que habite en vuestra población, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Y dice el versículo 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Porque esto algunos como venganza. Ah, sí, pero yo voy a dar los diezmos donde yo quiera. Cuidadín. Cuidadito. Te estoy leyendo la Biblia. Cuídate que vayas a hacer eso. Ni se te ocurra. Porque Dios te está advirtiendo. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Sino que en el lugar, dice el versículo 14, que Yahweh escogiere en una de tus tribus, ¿cuál? La de Leví. Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Amén. Es la Biblia hablando. Ahora bien, una vez que están aquí dentro, en el alfolí, o ahora ya sabéis que lo hacemos también a través de cuenta bancaria. Cuando en la pandemia tuvimos que fortalecer ese asunto porque no nos podíamos reunir. Y de hecho, nuestra costumbre, en obediencia, porque ¿qué dice Malaquías 3:10? Traed. No dice los levitas, ir a buscar a casa de cada uno. No, traed vosotros el diezmo y las ofrendas. Y por eso poníamos el alfolí aquí adelante y todo venía. Pero ahora las cámaras son una delicia, pero son unas chivatas. Y no quiero que expíen. He dicho expíen porque espiar es nuestra libertad. No espiar, expiar nuestra libertad. Amén. Entonces, bueno, el alfolí sigue estando allí, por donde están aquellas señoras de negro. Y por banco. Bien. Una vez que están en el banco o están recogidos de ahí del alfolí, ¿qué uso se le da a los diezmos? Vamos a ver qué dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 1 al 8. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel. De todas las ofrendas, ya no solo diezmos, ofrendas quemadas a Yahweh
y de la heredad de él comerán. Recuerda, en aquel tiempo iba uno con un corderito, con un ternero, para ofrecerlo. Los levitas encargados lo sacrificaban, lo desangraban, etcétera, etcétera. Pero no se quemaba todo en ofrenda. Ya lo vas a ver. Dice, versículo 2, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Yahweh es su heredad. Uy, no te imaginas lo que es eso. Él es nuestra heredad. Impresionante. Hemos vivido cosas impresionantes y las seguiremos viviendo porque el nombre de Dios es grande. Amén. Como Él les ha dicho. 3. Y este será el derecho. ¿Entiendes la palabra derecho? ¿Sí? Este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. O sea, vosotros. De lo que ofrecieren en sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote, es un derecho, la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Lo mejor. La espaldilla es como esto del lomo y tal. Las quijadas, ¿cómo se llama? La carrillera. Cuando vas al restaurante, carrillera. Y el cuajar, que no sé bien qué es eso. Me lo explicó una vez María Emma. Es más, creo que nos trajiste un cuajar, ¿no? Sí. Dice, para que vean lo que es, el lunes siguiente, el martes, ¡pam!, vino con un cuajar. Eso no se quemaba. ¿Qué se quemaban? Las vísceras. No, las vísceras también se tiraban. Otras partes, pero lo mejor es un derecho que tenían toda la familia sacerdotal, los levitas. Y dice el versículo 4, las primicias de tu grano. Las primicias no es lo primero solamente, es lo mejor. Si tú vas a ver la palabra primicias, no es lo primero. Porque yo puedo ir ahí, imagínate que ya tenemos los almendros con almendras. Dice, bueno, cojo, como es la primera, cojo lo... No, primicia es lo mejor. Entonces dice, lo mejor, lo primero y lo mejor de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Porque los ha escogido Yahweh tu Dios de entre todas las tribus. Aquí no es democrática, aquí no es que la iglesia elige. Lo siento por los que tienen ese sistema de gobierno. Están equivocados. Porque yo leo en la Biblia otra cosa. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, dicen, porque Dios puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué dice? ¿Que los pone la iglesia o los pone quién? Dios. Dios. No hay ninguna iglesia que ponga nada. Bueno, y es Dios el que pone y el que puso a Leví, y en este caso, y en nuestro caso te lo puedo garantizar, fue el Señor el que nos llamó, estoy seguro, no tengo ni la más mínima duda. Y todos los que estamos aquí en este ministerio, porque los que no, ya sabéis, han ido saliendo. Es un llamado de Dios y tenemos la seguridad que Dios es el que nos puso. Porque los ha escogido Yahweh tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar. Y esta es una labor, a mí me dicen, tú eres un pastor empresario. Digo, de lleno, has dado en el clavo, ¡pa! Es que es mi obligación. No solamente es mi vocación porque me gusta, es que es mi obligación. Administrar. En el nombre de Yahweh, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y yo lo tengo. Dice, él y sus hijos para siempre.
Y cuando le dijo a esto en el Antiguo Testamento, ¿crees que hoy ya no es para siempre? Es para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Yahweh escogiere, y ministrara en el nombre, o sea, hiciera su labor pastoral, ministerial, en el nombre de Yahweh, su Dios, como todos sus hermanos, los levitas, que estuvieren allí delante de Yahweh, igual ración a la de los otros comerá. Y por eso decía que si me queda tiempo, no quiero defender esa postura. Pero aquí dice, además de su patrimonio. ¿Y patrimonio? ¿Alguien no entiende lo que es patrimonio? Si no lo entiendes es porque no lo tienes. Pero si tú tienes una casita, un pisito, eso es patrimonio. Tu cochecito es patrimonio. Además, y bueno, tengo un montón de versículos, pero eso es para el final, si me da tiempo, y si no, no te preocupes. No estoy defendiéndome porque tengo quien nos defienda. Vamos a dar un salto al versículo 21. He aquí, yo he dado a los hijos, Dios ha dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y habla de esos levitas porque en cada ciudad había una sinagoga. Y había levitas que atendían esas sinagogas. Entonces dice, bueno, si alguno se traslada, tiene los mismos derechos sin contar el patrimonio. Bien. Versículo 28. Al final de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, del tercer año, y lo guardarás en tus ciudades. 29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tu población, y comerán y serán saciados, porque Yahweh tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos que hicieres. Quiere decir que hay una parte que nosotros también tenemos para la obra social. ¿Y la tenemos? Él me pregunta, ¿habrá para esto? Digo, tú tira para adelante. Que no nos pilla de sorpresa. Claro, ya como no somos agricultores ni ganaderos, no esperamos al tercer año, sino que de los diezmos totales, de los cuales nosotros diezmamos y de los cuales la Iglesia diezma, de todo eso hay una parte, porque si es cada 3 años, quiere decir que ya iríamos 1,3, ¿no? Que es un tercio, ¿no? O sea, no es solo diezmo. Esa parte hay que destinarla ¿para qué? Bueno, cuando hay lo primero de la casa, dice, un levita que está en malas condiciones. Y de hecho, pues, ha habido gente que ha llegado a nosotros, entendemos que levitas, incluso hijos de levitas, de pastores, y tratamos de darles un cariño especial por esto. Pero también atendemos necesidades, porque en aquel tiempo viudez no era que se te murió el marido, viudez era que quedabas sin nada, en la ruina, en la miseria. Las viudas se terminaban muriendo, si no fuera que Dios mandó atenderlas. Y a los huérfanos, ¿qué puede hacer un niño de 3 años? ¿En qué puede trabajar? Si tú no le das, ¿de qué va a comer? Pues la Iglesia tiene la obligación, pero eso sí, ya sabéis, necesidades, nunca necedades. Quiere decir que nuestra ONG que tenemos, aparte de la Iglesia directamente, da mucho más que la ONG, mucho. Pero tenemos una ONG que se llama Asociación de Acción, de Hacer Social para el gorrón de turno. No, necesitado. De tal manera que yo lo digo clarísimo, no somos el complemento de ingresos de nadie. De nadie, de nadie. El que no trabaje, que no coma. Punto. Pero sí tenemos esa parte.
para que lo sepáis. Porque eso bendice a la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? ¿Esto? No, somos todos. Quiere decir que lo que la iglesia hace está repercutiendo en vuestras vidas. No, a lo mejor ni te das cuenta. Yo de vez en cuando lo digo. Y ya un día nos dije, no voy a aburriros más hoy con las cantidades y a quiénes le damos. Porque lo dije hace poco. Bueno, entonces, ese es el uso que se le da a los diezmos. Ahora, cuando yo lo hago, pues evidentemente, como ya os dije, Dios no se queda. Dice, me das el diezmo y ahí te quedas. No. Recuerda Gálatas 6:7, no te olvides. Yo me lo aprendí de memoria hace muchos años. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Recogerá. Y claro, nosotros recogemos y recogemos y recogemos. ¿Por qué? Porque damos y damos y damos. Ahora, hay otros que no dan nada. Entonces, ¿qué van a recoger? Van a recoger lo que en la buena administración que Dios nos dice. Sabes que cuando había un campo, las esquinas no se podían cosechar. Tenemos aquí, por ejemplo, muchos almendros. Esta es una finca que se dedica a la explotación de las almendras. Entonces, los últimos almendros, los que están en el borde, en las esquinas, Dios dijo, no los toques, eso no lo coseches. ¿Para qué? Para que los pobres que pasen por el camino lo puedan comer. Y tu trigo, nunca recoja las esquinas ni los bordes. Déjalo para que el que no lo necesite que lo coja. Buena administración. Bien, ¿qué beneficios? El primero, por excelencia, está en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Primer beneficio, estoy reconociendo a Dios. Por eso, con algo material, es que se transforma en una bendición espiritual tan grande, tan grande. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, que repito, primicias es lo mejor. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y ¿recuerdas Malaquías 3:10? Traed los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en eso, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Entonces, no es raro que en la crisis del 2008 nosotros lo hicimos como, a los que sois más viejos recordáis aquellas camisetas, ¿cómo se llamaban? Que la propaganda era con no sé qué marca, dice, del frío yo me río. Y nos reímos de la crisis. ¿En qué sentido? En que nunca nos faltó nada. Y no mermó nunca. Nunca mermó nuestra, vamos a llamarle, entradas. Llamémoslo así. Nunca. Y ahora tampoco. Eso es sembrar para el futuro. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y es así. Y con eso reconozco a Dios. Honra a Yahweh con tus bienes y con lo mejor de tus frutos. Diferencia entre Caín y Abel, no vamos a discutir eso ahora, pero ahí hay un punto importante. Segundo, es una actitud de alabanza. Alabar no es solamente, por cierto, hoy estuvo estupenda la alabanza, que sí. Oh, a los más veteranos, por no llamarnos viejos, qué buena, qué buena.
Pero no solamente es eso la alabanza. No. Ahora es importante, y el viernes, en la vigilia, yo leí eso. Bienaventurada el pueblo que aprende a aclamar al Señor. Y dice, tañir, tocar música bien entonado, todo hay que hacerlo bien, porque es para Dios y a Dios se le da las primicias, se le da lo mejor. Segunda de Corintios, capítulo 9, dice los versículos 11 al 13. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, o sea, para que sobre, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Recuerda que ahí está Pablo diciendo, yo voy a recoger vuestras ofrendas, porque no había informática. Entonces, para mandarla a Jerusalén, tenía que ser con alguien que la llevara en la buchaca, como dicen. ¿No habéis oído el español? Dice, a la buchaca. Pues alguien tenía que llevarlo. Entonces está hablando. Dice, yo voy a recoger la ofrenda, pero recuerda, dice que va a ser para que seáis enriquecidos en todo, para que tengáis toda liberalidad, toda abundancia. Y le dice, la cual produce por medio de nosotros. O sea, cuando yo te estoy recibiendo el diezmo, tú estás dándole una acción de gracias a Dios. Algunos nos hemos rechazado. Mira, sí. Doce. Porque la administración de este servicio, o sea, el dar, no solamente suple a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Dice, muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, o sea, del dar, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, no solamente a Levítico, ni a Números, ni a Deuteronomio. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Recuerda qué beneficios? Te lo voy a decir claro. Tú puedes decir Diosito y papaíto y todo lo que te dé la gana. Si tú no diezmas y ofrendas, eres un fariseo. Y además es una actitud de alabanza, que junto con una alabanza, por ejemplo, como la hemos tenido hoy, encima tú pones de ti, porque hay una parte que Dios te dice, esto es mío, pero hay otra parte que tienes que poner tú. Hoy no voy a tocar eso. También nos hace como Cristo. Cantamos, Señor, quiero ser igual que tú. ¿Lo has cantado alguna vez? ¿En qué crees que vamos a ser iguales a Cristo? ¿Que vamos a caminar sobre las aguas? ¿Vas a andar ahí secando higueras? No. Esto es lo que nos hace semejantes a Cristo. Perdón. Juan capítulo 15, versículo 10. Dice Jesús, si guardareis mis mandamientos, o sea, si los obedeciereis, y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este ya lo leímos. O sea, si yo guardo sus mandamientos, me igualo a Cristo. Él obedeció siempre al Padre, yo le obedezco siempre a Cristo, estoy obedeciendo al Padre, soy igual que Cristo. Soy bienaventurado. Otra bendición más, otro beneficio más. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo la famosa frase, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No me puedes negar que un 10% no es lo mismo que el 90%. ¿Cuál sería lo poco en esa proporción? El 10, ¿no?
En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Además, porque antes diciendo, bueno, ¿y cómo yo hago tesoros en el cielo? Pues mira, aquí te lo explica. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde, recuerda, la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Pero qué te roban los ladrones aquí en la tierra? Lo material. Quiere decir que con lo material yo me estoy construyendo un futuro eterno. Un futuro eterno. Con lo material. Es más, tú no has puesto nunca, los que tenéis hijos, a la prueba al niño o a la niña. De darle algo y observar qué hace. Yo sí. Y depende de lo que haga, pues tendría que corregir el rumbo. Para que aprenda lo que es correcto. Y deseche lo incorrecto. Bien. Y eso tiene que ver con el principio de la sabiduría. Porque aprendo a temer a Yahweh. Aprendo a temer a Yahweh. Dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Y comerás delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Recuerda, ya lo leímos. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias, lo mejor de tus manadas y de tus granos, para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días. Quiere decir que ese principio de la sabiduría, que es el temor del Señor, y por tanto la sabiduría va a llegar cuando yo hago cosas tan sencillas, esenciales, que cualquiera puede hacer y debe hacer. Te conviertes en sabio. Nos convierte en sabios. Porque dice, tienes que hacer eso para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días. Todos los días. Y bueno, en el mismo capítulo, el versículo 29, nos dice que el Señor también bendice la obra de mis manos. Dice el versículo 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tu población, comerán y serán saciados, para que Yahweh tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hacen. Ahí ves, porque a algunos les salen bien las cosas y a otros no. O a unos les salen maravillosamente y otros andan a trompicones toda la vida. Bueno, con respecto al diezmo, esto es lo que dice la Biblia, y es lo que yo te he trasladado. Bueno, como ha sobrado un poquito de tiempo, os voy a leer por curiosidad, ¿no? Porque esto es lo que más a algunos les afecta, ¿no? Que los pastores tengan coche o tengan una casa o que tengan ropa. A algunos les roba toda la espiritualidad. Yo conozco pastores que lo pasan fatal. Claro, yo no puedo decirles, pero por favor, explícale a la iglesia. Uno me llegó a decir, es que yo si yo digo eso se me van. Y yo le dije, ¿y qué tienes ahí entonces? ¿Qué tanto quieres que no se vaya? Porque ¿recuerdas Malaquías? Malaquías es mucho más duro. Hoy me lo he pasado por encima. Pero cuando habla del diezmo, ¿tú recuerdas cómo empieza? ¿Robará el hombre a Dios? Y todos abren los ojos como platos. ¿En qué te hemos robado? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, claro, yo no se lo dije la verdad, pero lo pensé para mí. Digo,
¿Qué tienes tú ahí sentado? ¿Un atajo de ladrones? ¿Y quieres guardarlos y conservarlos? ¿Tú crees que eso te lo va a recibir el Señor? No se lo dije, ¿eh? Pero sí lo pensé. Pero yo no quiero eso. Yo lo he dicho muchas veces. Si yo solo quisiera bendición para mí, para nosotros, qué absurdo sería. Sería, en primer lugar, cortar nuestros ingresos. Porque si tú no eres bendecido, si tú no tienes unos buenos ingresos, si tú no tienes un buen trabajo, ¿qué vas a traer? Y la Biblia dice traer. Estoy hablando claro, ¿verdad? Sin ningún tapujo. Quiere decir que yo quiero bendeciros, porque cuanto más bendecidos seáis vosotros, más lo seremos nosotros. Pero ya sabéis que nosotros no lo gastamos todo, no nos lo ponemos encima. Porque, repito, los ángeles no vienen de noche a hacer esto. Ni el redil. Me encontré con uno que hacía tiempo que no iba. Y dice, uy, qué bonito está el redil. Claro, sí. También vienen los ángeles de noche. No, eso es un hijo tonto. Si todas las reuniones que tenemos aquí los lunes o los martes, con Natanael y con Manolo, cuando me dicen, ¿podemos hablar contigo? Digo, ya sé lo que me van a decir. Y sacan la lista. Gas. Caminos. ¿Os habéis dado cuenta que los caminos están nuevos? Que tienen además hemos hecho un trabajo. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Queréis que os diga el nombre del ángel que vino antes de anoche a hacerlo? y todas las semanas. Pero es porque Dios nos bendice. Y te bendice. Por eso, mira, recuerda, ama tu iglesia. Dice, no dejes de congregarte, pero en el mismo sitio. Ama tu iglesia, involúcrate. ¿Qué me ha dado a mí el Señor? Es que es verdad que hay un oficio que nosotros necesitamos y tú ahí callado. Absurdo. Mira, ahora necesitamos un electricista. Si antes lo digo, propiedades de los levitas. Voy a decir, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Lo primero, tranquilidad para el propio levita, porque nosotros seguimos siendo seres humanos y nuestros hijos siguen yendo al colegio y necesitan ropa y necesitan comer y todas esas cosas que parecen pecado, pero no, son normales. Y dice la Biblia, en Éxodo 14:14, y esto es algo que nosotros tenemos claro como mensaje, como seguridad. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y estamos tranquilos. Con toda seguridad. Estamos tranquilos. ¿Se oye ahí al final? ¿Cómo estamos? Tranquilos. ¿Estamos tranquilos? Vamos a hablar de las casas de los levitas. Y en Levítico, capítulo 25, versículo 32, dice lo siguiente. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, o sea, te voy a dar instrucciones para que sepas que los levitas tienen ciudades. Estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. No, el pastor no tiene que tener nada. ¿Dónde pone eso? Una cosa es que Pablo, por su ministerio, dijera, mira, yo tengo que renunciar a todo porque yo sí que voy por tantos sitios y además no tengo nadie que me acompañe, ni mujer, ni nada, ni perro que me ladre. Y Jesús, pero si Jesús sabía que iba a durar 3 años de ministerio, ¿se iba a casar? ¿Iba a comprar algo?
¿Para qué quería él nada de eso? Pero nosotros no tenemos 3 años de ministerio, tenemos que estar aquí hasta que el Señor nos lleve. ¿Tú sabes por qué están aquí? Aprovecho para decirte algo. ¿Tú sabes por qué prácticamente todos los hijos nuestros de los pastores están aquí sirviendo? Y te lo digo porque es que tengo muchos testimonios de hijos de pastores que en cuanto cumplieron 18 años, como si estuvieran puestos así con una goma, y ¡fa! Se largaron. No querían saber nada. Como es el hijo del pastor, no tenían derecho ni a tener niñez, ni a tener unas zapatillas, ni a tener un... Y yo desde el principio he dicho, ¿cómo? ¿Perdona, que mi hijo qué? ¿Nuestros hijos? ¿Tú sabes de dónde venimos? ¿De qué costumbre? De la costumbre de que la vivienda era el mismo lugar de la iglesia. Y yo veía, íbamos a un sitio, y veía ahí a los hijos de los pastores, un sábado. La casa llena. Y los pobres niños, ahí encerraditos en una habitación, porque todo lo de abajo estaba lleno. No podían moverse. Ahí. Y yo pensaba diciendo, esto yo no lo voy a permitir. Y cada uno tiene su casa. Y no es la iglesia. Y cada uno tiene su coche. Una vez, para dar impulso, tú sabes que yo compré un coche para cada familia pastoral. La iglesia compró un coche para cada familia pastoral. Porque tenían que tener un coche decente, había que moverse. Por eso nuestros hijos están aquí. Y no se han ido rebotados al mundo como así. Buena administración. Eso es mayordomía. Y yo me anticipé y lo vi y dije, no, yo no voy a permitir esto. Ni hablar. Y eso ha redundado en una bendición y más bendición y más bendición. Pero recuerda, claro, no todo el mundo a lo mejor dice, puede ser como yo, no es que yo sea una gran cosa, pero yo he recibido de Dios esto, tú esto y tú esto. Pues cada uno lo suyo. Hay iglesias que esto que ha pasado, el pastor tendría que bajarse, mirar el cuadro y los hermanos allí esperando, diciendo, estamos perdiendo el tiempo. Pero nos hemos organizado, estamos administrados y tenemos que mejorar mucho. Pero aprende, que eso se aprende. Por eso estoy tratando de enseñaros. Bien. Sigue el versículo 33, dice, y al que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo. Esto es un concepto que tardo mucho en explicar, pero es que en el año del jubileo todas las posesiones se devolvían. Entonces si algún levita su propiedad la había vendido, al que se la vendió, que hay que devolvérsela al levita. O sea que si le compráis la casa a un pastor ya sabe lo que os espera. En el año del jubileo tenéis que largaros. Nada. Pero eso es bíblico. Dice, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son posesión de ellos entre los hijos de Israel. Son posesión de ellos entre los hijos de Israel. Y se compran con los diezmos. Porque es la herencia, ¿no? Dice, mas la tierra del ejido, no solamente hay casas, sino hay una tierrita del ejido de sus ciudades, dice, no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Capítulo 35 de Números, lo leemos rápido. Versículo 1. Habló Yahweh a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en las que habiten. También
daréis a los levitas los ejidos, una palabra rara, pero significa tierras. Los ejidos de ellas serán para sus animales. ¡Ay, también tenían animales! ¡Qué barbaridad! Yo creí que los levitas solo podían tener hambre. A ver, que me he perdido. Para sus ganados y para todas sus bestias. Ojo, que no se refería a la congregación, ¿eh? Era el ganado. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos a su alrededor. O sea, fíjate cómo Dios fue, porque conocía el corazón de la gente, que iban a empezar a mermar, y dice, no, aquí no me mermáis nada. 1000 codos. O sea, de aquí, 1000 codos. Y la ciudad estará en medio. O sea, y esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que diereis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. O sea, fíjate, no había cárceles en aquel tiempo. Cuando alguien era un delincuente, hacía algo malo, había levitas que gobernaban ciudades donde restauraban a los malhechores. Hoy son cárceles, porque recuerda que no hay nada nuevo bajo el sol. Y lo que Dios estableció fue esto. Y entonces, ¿ahora qué hace la sociedad? Pues pone cárceles. Pero entonces no había ciudades con levitas encargados, y allí iban y allí los ponían en su sitio. Dice, bueno, esto es un tipo de ciudades. Recuerda, había 6 y además 42. Y de las ciudades que daréis a los levitas, bueno, ya lo leímos, dice 7. Y todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus tierritas, ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis por heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho. Y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Esto en España le llamamos una verdad de perogrullo, ¿no? El que tiene mucho da mucho, el que tiene poco da poco. Pero da. Porque recuerda que para Dios el principio es dar. Y el diezmo es calidad. Calidad. El diezmo es una prueba de fuego para el corazón de mucha gente. De mucha. Pero yo estoy seguro de que si ahora mismo dijera, bueno, vengan para aquí todos los que tienen que dar un testimonio de esto que estoy predicando, que tienen que dar un testimonio de esto, no terminaríamos hasta dentro de 2 días la reunión. ¿Verdad que sí? Porque hay tanto y tanto que contar. Que nosotros nos sorprendemos, pero es que esto tendría que ser lo normal. Cuando en algunas naciones, en algunos países ha sido lo normal, claro, esa nación se ha convertido en la envidia. ¿Recuerdas 81, versículo 15? El viernes lo leí. A ver si Salmo 81 era. 89, yo creo. Versículo 15. Sí. 89, 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Y luego en el Salmo 33 leía otra cosa que yo espero que le haya... ¿Sabes? Yo creo que como era importante el mensaje, la verdad que salió una transmisión desastrosa. En el Salmo 33, 12 dice, bienaventurada la nación. Ya no habla de personas, la nación que sabe aclamar. No, bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahweh, el
pueblo que Él escogió como heredad para sí. Está hablando de Israel, pero es que hay naciones que en un tiempo pasado sí aprendieron esto. Y te voy a poner 2 ejemplos para que sepas de qué hablamos. Alemania, Suiza, Noruega, Finlandia, Dinamarca, las naciones más ricas del mundo. Luego, Estados Unidos, Canadá, y para de contar. Para de contar. Y gracias a esas naciones, Inglaterra también, se me ha olvidado, perdón a los ingleses, son las naciones que han gobernado el mundo. Y dirás, España también, sí, pero por el otro lado, porque Satanás no se queda quieto. ¿Pero de qué nos ha servido? ¿Me lo cuentas? ¿Para que me ría un rato? Tuvimos todo el mundo en nuestras manos. ¿Y qué hicimos con ello? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque, queridos amigos, esto que yo he compartido hoy, aquí, ni soñarlo. En Inglaterra se hacía. En la misma época, y nos comieron la merienda. Pero sí. Y no te digo Alemania, y no te digo Dinamarca, Suecia, Suiza. ¿Cómo se han comido la merienda del mundo? ¿Por qué? Porque son naciones, no todas, que sí aprendieron la lección. Y no solamente querían para ellos, sino que, repito, nosotros, todos, somos resultado de su esfuerzo evangelístico, que nos sacaron misioneros. Pero mira, yo oigo eso a veces y yo digo, Señor, no, hermano, vete en fe, eso significa sin un céntimo. Vete, pero a mí no me cuentes nada. No. Miles y miles de misioneros salían bien preparaditos en las alforjas para ir al mundo. No en fe, porque en fe no es en fe, significa no te voy a dar ni un céntimo. Claro, Dios se encarga de ellos, pero es que, ¿cómo Dios se encarga de ellos? A través de nosotros. Nosotros nunca hemos mandado a nadie así. Es otra de las cosas que yo dije, esto se acabó. Se acabó, esto ya no se va a hacer más porque se hacía. Bueno, hasta aquí. El otro día os dije que os iba a contar un secreto, ¿no? Era Dios lo primero. Y esto es parte de ese secreto. Para que Dios sea lo primero, tienes que diezmar. Y además sabiendo la verdad, que tú no le estás diezmando a la iglesia, tienes que diezmar en la iglesia, pero lo que se haga con el diezmo es problema nuestro. Pero nosotros tenemos diezmos y ofrendas mira, hasta los que no quieren saber nada de nosotros se dan cuenta. Y esto nos ha pasado unas cuantas veces con familiares que de nosotros, los pastores, algunos, e incluso de los no pastores. Ahí me está diciendo una sí con la cabeza porque el señor del apellido donde nació mi madre, cuando vio, dijo, mira, estos sí saben invertir bien. O sea que se dio cuenta que nosotros no le estábamos robando a nadie. Porque los pastores cuando viven del diezmo no estamos robando. Qué tristeza que yo conozco cristianos que creen que los pastores que viven del diezmo están robando. Qué tristeza. ¿Hasta dónde ha logrado engañar? Por eso recuerdas, el Señor dice, no os dejéis engañar. Porque esto lo he escuchado yo.
Yo oigo a algunos dicen, no, un pastor acusado de robarse los diezmos. ¿Robarse los diezmos? ¿Qué Biblia estamos leyendo? ¿Tú has tomado nota de los versículos? Después de leer eso, ¿tú crees que yo estoy robando diezmos? Es absurdo. Pero hay gente mal organizada que sí creen que un pastor se puede robar los diezmos. Es lo mismo que si yo te acuso a ti de robar tu sueldo. Tú te quedarías en... ¿Pero qué dices? Que yo me estoy robando mi sueldo. ¡Me lo he ganado! Pero hay gente que se atreve a decir, y hasta en público, no sé qué pastor se ha robado los diezmos, pero ¿cómo se va a robar algo que es suyo? En ese punto estamos. Por eso nos va como nos va. Por eso a unos les dirá una cosa y a otros otra. Ahora, yo no quiero solo para mí. Quiero para ti. Porque todos formamos parte de la iglesia. Todos somos la novia de Cristo. Y sabes, hay una cosa ya de carácter personal. Yo desde el principio entendí que Dios me iba a pedir cuentas. Y me llevó a ¿dónde es? Isaías, Jeremías, no me acuerdo bien ya. Jeremías me dice, mira, si tú no lo dices, el pueblo va a pagar las consecuencias de lo que hacen mal, pero tú no lo has dicho, sobre ti caerá todo el peso. Y desde ese momento yo le dije, Señor, ni hablar. A mí no me echan las cargas de otro. Ya Cristo llevó las cargas de todos nosotros. Yo no soy Cristo. Yo no voy a llevar la carga de nadie, así que yo voy a hablar clarito e informado y bien documentado, porque el Señor me lo dijo. Y está en Jeremías, no me acuerdo, que si tú no se lo dices, sobre ti irá la responsabilidad. Y yo no lo hago solo por eso, sino porque quiero que os vaya bien. Te voy a decir algo. Antes no veía, pero ahora cuando salgo ahí al aparcamiento y veo los coches que tenéis y digo, caramba, qué bendición. No veo ahí trastos desventijados, desbaratándose por el camino. Pero los coches, no todos, claro. Digo, qué bendición. Oye, qué coche tan bueno tienen mis feligreses. Y me alegra un montón, de verdad te lo digo. Porque entiendo que esto va bien. Estamos aprendiendo una buena administración, porque nos queda muy poquito para darle cuentas al Señor. Muy poquito, muy poquito, muy poquito. Vamos a ponernos en pie. Vamos a adorar con nuestros labios. Pero recuerda que Proverbios capítulo 3 dice, honra a Yahweh con tus bienes. Yo quiero que os vaya bien. Yo quiero que primero, a Dios no le vas a engañar, porque Dios no puede ser burlado, pero no te engañes a ti mismo. Porque el Señor, sin duda, siempre, Él nunca quiere nuestras cosas. ¿Para qué las va a querer Él? Sino que quiere, ¿sabes qué? Nuestro corazón. En Él está representado.
Por eso, si yo veo a una persona X, que yo conozco su nivel, y le veo que trae 5 euros, se los coge y se los tiro a la cara. Digo, vete con esta porquería que le quieres dar al Señor. Ahora, a otros veo 5 euros y digo, Señor, bendícele porque ha hecho un gran esfuerzo. Estoy hablando de una cifra para que entiendas que es calidad. Calidad. Lo primero es lo primero. Dios es lo primero. Vamos a adorarle. Aprendí el valor de tus palabras. Contigo aprendí que me hace bien oír tu voz. Este es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Este es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad. Viva siempre en tu voluntad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta subir a derramar, por probar su fidelidad. Es tu forma de amar, es tu forma de amar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad es tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta su tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad.
Todas las fuentes que consulto económicas dicen que lo que ocurrió en 2007 o 2008 era una broma comparado con lo que viene. Pero tú, si haces bien tus tareas, no te pasarán. Te puedo contestar igual que con la respuesta que te doy con el Salmo 21. ¿Qué tengo que hacer? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y caerán 1000 a un lado, 10.000 al otro, pero a ti no te tocará. Pues te voy a contestar. Si tú eres fiel en los diezmos, no te preocupes, porque Dios tiene para ti. Para el que no sembró, no, pero para ti sí tiene una respuesta. Amén. Dios te bendiga.